agriculteurs, porque los agricultores, avant qu'ils aillent récolter, récolter c'est quoi? C'est prendre moissonner ce que tu avais semé. la cosecha es cosechar, o sea, coger lo que tú plantaste. Si tu avais semé, par exemple, je donne un exemple, tu avais semé Ejemplo, si tú habías sembrado la semilla de mango, et à la période opportune, tu auras aussi les mangues. y cuando llegue el tiempo también vas a cosechar mangos. Et le Que Dios fruit te que tu bendiga, hermana. auras, c'est ce qu'on appelle la semence et la récolte. Y el fruto que tú tienes, eso es lo que Et la llamamos récolte cosecha. peut être vendue, peut être utilisée, c'est une bénédiction. Puede ser vendido o usado, es una bendición. Donc, la récolte a été toujours un résultat. O sea que la cosecha siempre ha sido un resultado. Mais aujourd'hui, nous allons voir les obstacles qui nous empêchent d'avoir la récolte. Y hoy vamos a ver los obstáculos, o sea, lo que nos puede bloquear para no llegar a cosechar. Amen, amen. Je vais commencer mon introduction par Jean 10, verset 10. Quiero empezar en Juan 10:10. Jean 10, Juan 10:10. El ladrón ha venido a robar, matar y destruir. Yo he venido a traer vida y vida en Jean 10, abundancia. verset 10. Juan 10:10 Gloire à dice, Jésus. La gloria a Bible Jesús. déclare, La Biblia dice, le voleur ne vient que pour el dérober, ladrón ha venido a robar, égorger matar et y détruire. destruir. Mais moi, je suis Pero venu yo he venido afin que les para brebis que aient la vie las ovejas tengan et vida qu'elles soient dans l'abondance. y tengan vida en abundancia. Vous savez ce verset? ¿Sabéis este versículo? Beaucoup de fois que nous lisons cela, nous nous limitons seulement au voleur. Cada vez que leemos esto siempre nos quedamos en el ladrón, pero en la segunda parte, La deuxième partie, les la gens ne segunda font pas parte, trop cas. la gente no hace mucho caso a él. Tu vas seulement voir les gens dire, les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger, Vas a ver que la gente siempre va a decir, el ladrón ha venido a robar, matar y destruir, y se quedan ahí. Et ce n'est pas la totalité du verset. Y esto no es la totalidad del versículo. La verset parle de deux acteurs, El versículo aquí habla de dos actores, deux personnalités. dos personalidades. Et les deux personnalités ont des volontés. Y estas dos personalidades tienen voluntad. La première personnalité que La nous primera présente ici, c'est le personalidad voleur. es el ladrón. La primera Et le persona es el voleur, c'est ladrón. l'image du diable. Y el ladrón es imagen del diablo, lo sabemos. Et on a dit le diable, sa volonté, c'est dérober, égorger et détruire. Han dicho que el diablo, su voluntad es robar, matar y destruir. Amen, amen. Amén. Amen, amen. La Bible ici La Biblia aquí nous montre la volonté du diable. nos enseña la voluntad del diablo Et après la volonté du diable, ça nous montre la volonté de notre Seigneur Jésus. y luego después de la voluntad del diablo nos enseña segunda parte la voluntad de Dios, Notre Seigneur de est nuestro venu lui Señor. aussi. Dice que nuestro Señor también, Él vino con otra voluntad, Que nous ayons la vie. que tengamos la vida, Que nous ayons la vie. que tengamos vida. Vous savez, en grec, excusez-moi, Sabéis, en griego, perdonar, quand on parle de la vie éternelle, on ajoute ainos, c'est-à-dire la vie éternelle. o sea, cuando, C'est-à-dire la vie, Zoé, ainos. Mais quand on dit Zoé, cuando hablan de Zoe es más grande todavía, mais c'est spécifique un peu. pero especifica un poco más. C'est-à-dire Jésus-Christ est venu pour que nous ayons une bonne vie sur la terre, O sea que Jesús ha venido para que tengamos una buena vida en la que tierra, notre vie soit en bonne santé, que nuestra vida tenga buena salud, la prosperidad, tout ce qui est bien, todo lo que es tout bueno, ce qui fait que la vie soit bien. todo lo que hace que la vida sea buena. Et la Bible ajoute, Y la Biblia añade, cette vie-là, y esta vida, le Seigneur a accentué encore. el Señor acentuó más Elle ahí. veut que la vie-là soit en abondance. Quiere que esta vida la tengamos en abundancia. En abondance. En abundancia. Bien-aimé, suivez-moi très bien. Sígueme bien. Quand tu comprends l'introduction, ce que je vais parler, tu vas comprendre. Cuando tú entiendes la introducción de lo que te quiero hablar, vas a entenderlo directamente. La vie en abondance. Abondance ici. La vida en abundancia. Abundancia aquí, Dans la pensée grecque, en el pensamiento griego, c'est une vie en excès. es una vida en exceso.
Recevoir de bien jusqu'à être débordé. O sea, recibir el bien hasta ser desbordado de tanto bien. Bien-aimé, beaucoup de gens ne donnent pas parce qu'ils ont seulement ce qui est suffisant à eux-mêmes. Mucha gente C'est-à-dire, si j'ai un seul no pantalon, dan. comment est-ce que je vais prendre mon pantalon pour donner à l'autre? La gente no da, ¿por qué? Porque tienen poco. Je peux prendre même Entonces, pour donner aux autres. si yo tengo un pantalón, ¿cómo se lo voy a dar a otra persona? Pero si tengo 10 pantalones, esos 10 pantalones puedo dar uno a otro. Eso es lo que llaman vida en abundancia. Avoir en abondance. Quiere que... Aló. Usted como con el micrófono. Eso es para que podamos dar a otro. Amen, amen, amen. Baja más. Rentrons maintenant dans notre contexte. Ahora vamos a entrar más en la recolta. De la récolte, de la moisson. Vamos a hablar en recoltarla. Pour dérober c'est voler. El ladrón ha venido a robar. Pour ce qui concerne la récolte, quand le diable vient, il vient pour voler ce que le Seigneur te donne. Cuando el diablo viene a robar lo que Dios te ha dado. Beaucoup de gens vivent cette réalité. Y mucha gente vive esta realidad. Parce que le diable, quand le Seigneur te donne, il vient toujours pour voler. Porque el diablo, siempre que Dios te da, él viene siempre a robar. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Et après avoir dérobé, la Bible dit égorger. Después de robar, mata. Égorger, c'est étouffer. Es matar. Étouffer. Matar. Yeah, matar. Étouffer, bien aimé. Matar. Pour ce qui concerne la récolte, A lo que se refiere a la cosecha. cela veut dire que quand Esto le quiere Seigneur te decir, donne, le diable vient pour bloquer. o sea que cuando Dios te da, el diablo viene a bloquear. Él no viene ya a robar. Il étouffe. O sea que él mata. Il arrête pour que la chose ne Y se multiplie para que la cosa no se multiplique. pour que tu ne puisses pas arriver à Para que tú no l'abondance. puedas llegar a la abundancia. Ça là aussi c'est l'œuvre du diable. Eso también es la obra del diablo. Mais à la fin quand il vient, Pero al final, cuando él viene, c'est pour détruire. es ya para venir a destruir. C'est-à-dire si tu avais un verre, O le sea que- diable va prendre le verre, il va casser. C'est ça Si tú détruire. tenías un vaso, él coge el vaso, lo rompe. Eso es destruir. Mais la volonté de Jésus est Pero que la nous voluntad soyons de en Jesús es abondance. que tengamos vida en abundancia, La récolte en abondance. la cosecha en abundancia. Amen, amen. Amen. Bien aimé, je vais parler un peu. Yo de quiero quelque hablar sorte un de la poco de récolte. algo de tipo de cosecha. Vielen Sorten oder paar Sorten von der Ernte sprechen. Première récolte. La primera récolte cosecha spirituelle. es la cosecha espiritual. Ernte. La récolte spirituelle. La cosecha veut dire espiritual que quiere Dieu te decir bénit de que- choses spirituelles. Que Dios te bendice de cosas espirituales. Eso es la cosecha espiritual. Geistlichen Sachen. Amen, hein? Amen. Les choses Las spirituelles. cosas Die espirituales. geistlichen Sachen. Et les choses spirituelles ne sont pas matérielles. Y las cosas espirituales no son materiales. Also sehen. Quand quelqu'un, bien aimé, a les dons spirituels, Cuando c'est alguien- c'est aussi une bénédiction. Cuando alguien tiene un don espiritual, eso también es una bendición. Quand quelqu'un a une vie de sainteté, c'est une bénédiction. Cuando alguien tiene una vida de santidad, eso también es una bendición. Ça peut aussi être une récolte par rapport à un acte que tu as fait. También puede ser cosecha por algo que tú has hecho. Nous avons la récolte spirituelle pour les Tenemos choses spirituelles. la cosecha espiritual por las cosas espirituales. Nous avons la récolte, ce qu'on appelle la récolte matérielle, des choses matérielles. También tenemos lo que llamamos cosecha material, que son cosas materiales. Quand quelqu'un a beaucoup de choses matérielles que nous voyons, c'est Cuando- aussi, ça peut être aussi une récolte. Cuando alguien tiene muchas cosas espirituales que vemos, eso también puede ser una cosecha. Und alles, das kann auch eine Ernte sein. Oh, yeah. Tu as bien parlé ça en Deutsch. Donc, Lo has quand tu hablado as bien en la alemán. voiture, Cuando tú tu as tienes la coche, maison, tú tienes casa, tu as beaucoup d'argent, tienes mucho dinero, ça peut être aussi une récolte. eso también puede ser una cosecha. Ernte auch sein. Amen, amen. Amen. Nous avons aussi une autre récolte que je vais parler ici. También tenemos otra cosecha de lo que voy a hablar C'est aquí la ahora. récolte de la fin du temps. Es la cosecha de los tiempos del fin. Ernte von der La fin du temps.
À la fin du monde, il y a une récolte. Al final del mundo hay una cosecha. Al final del mundo hay una cosecha. On appelle, je peux appeler ça la récolte du salut. Puedo hablarlo la cosecha de la salvación. Pour comprendre ça, nous allons lire ça rapidement. Para entenderlo, vamos a leerlo rápido en Mateo 13. Verset 39. 30 a 39. Mateo 13, del 30 a 39. Le verset 30 de la Bible déclare: En el 30 la Biblia dice: laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la dejar moisson. crecer los dos Et à juntos l'époque hasta de la la moisson, cosecha. je Y en dirais el tiempo de la cosecha diré La moisson, c'est ça qu'on appelle la récolte. a los. C'est la même chose. La cosecha es lo mismo que la Le moissonneur recolta. arrachait d'abord l'ivraie, lier la gerbe pour la brûler, mais amasser les blés dans mon grenier. Maintenant, le verset 39 nous explique. Ahora el 39 nos explica. Le verset 39, le Seigneur maintenant explique. Ahora el Señor explica. L'ennemi qui l'a semé, c'est-à-dire qui a semé la mauvaise semence, El c'est enemigo le que ha diable. sembrado la mala semilla es el diablo. La moisson ou la récolte, La c'est la siega fin du es monde. el fin La del moisson de la siglo, fin du monde. del fin del C'est la mundo. moisson du salut. Es la cosecha de la C'est la salvación. moisson de l'enlèvement. Es la cosecha del arrebatamiento. Et les moissonneurs, ce sont les anges. Y los segadores son los ángeles. Le verset suivant, El 40. siguiente 40. Or, comme manera on arrache l'ivraie et que qu'on la jette au feu, Que como il se en arranca sera la de même à cizaña la fin du monde. y se quema en el fuego, así será el fin Bien-aimés, nous del sommes siglo. dans les derniers jours. Estamos en el último día. Nous ne devons pas oublier No tenemos que qu'il y a olvidar une récolte que le Seigneur est en train de préparer. que hay una cosecha que el Señor está preparando. La récolte de la fin du monde. La cosecha de al final del fin del mundo. De lo que La Bible déclare que le Seigneur va envoyer ses anges. La Biblia dice que el Señor va a mandar a sus ángeles. Et les anges vont séparer les mauvaises personnes et les bonnes personnes. Y los ángeles van a separar las malas personas de las buenas. Et les mauvaises personnes, le Seigneur va les jeter à l'enfer, là où il y a le feu. Y las malas personas, el Señor los va a echar en el infierno donde hay fuego. Ceux qui ont Christ et Jésus dans leur vie, le Seigneur va le prendre comme une récolte. Y la gente que tiene a Jesús, el Señor los va a llevar al cielo y van a estar con el Señor. Yo he venido a decir a alguien, hay una cosecha que nos espera. Amén. Y en esta cosecha, el Señor quiere cosechar las almas, quiere cosechar a sus amados, quiere llevarnos. Amén. Amén. Es que tú estás preparado para entrar. Santo. Pueden hablar de la cosecha de la tierra, pero no olvides que hay otra cosecha que viene, que es la del cielo. Amén. Oh, Santo Señor, gracias. Gracias. Busquemos la cosecha de la tierra, también preparémonos con la cosecha de los cielos. Alléluia. Amen. Ma prière, je suis en train de prier. Estoy orando por ti ahora. Que el Señor nos Que el Señor nos ayude, que todos los que estamos aquí, que no quedemos abajo sin que Dios nos lleve con Él en el cielo. Que tú seas arrebatado y yo sea arrebatado. Amén. Para ser arrebatado, lo primero es estar en Cristo. Hay que estar en Él. Amén. No es solo venir a la iglesia. Estate seguro que tú estás en Cristo. Amén. No vengas solo a la iglesia. Ten la seguridad de que tu corazón se ha convertido. Amén. Estate seguro de que tú eres un hijo de Dios, hija de Dios. No seas hijo
del evangelista Jonathan, sino sé hijo de Dios. Porque yo no salvo, Jesús es el que salva. Amén, amén. Porque hay algo que nos espera. La cosecha nos espera. El Señor va a mandar sus ángeles y los ángeles van a coger lo que pertenece a Jesús. Mis amados, es muy importante de entender que si el Señor viene y tú pierdes el arrebatamiento, te quedas abajo, la vida que vendrá después será muy difícil. Yo no sé si podrás soportarlo. Amén. Oh, Señor. Porque si para venir a la iglesia tenemos problemas, cuando no haya iglesia van a empezar a pegar a la gente. Mi alma te alaba. No sé qué va a pasar contigo. Que Dios nos haga gracia de ser arrebatado en el nombre de Jesús. Dame un amén fuerte. Es el tiempo de entender que la cosecha llega. El Señor está preparando a sus ángeles. Él manda a sus ángeles. Él va a mandar dentro de poco sus ángeles para cosechar. Que los corazones estén preparados. Que nuestras vidas estén preparadas. El apóstol Pablo dijo así un día: cuando tú andas, también hay que parar a veces y mirarte a ti mismo. Mírate, de verdad. Es verdad, yo sirvo a Dios. Yo predico la palabra. Canto para el Señor. Vengo a la iglesia. Es que de verdad estás en Él. Amén. Es que todo es normal, estás en orden con el Señor. Amén. La Biblia dice que nos preparemos para este tiempo. Preparémonos para este tiempo. Esta es la cosecha de los fines del tiempo. Amén. He hablado antes de la cosecha espiritual. La cosecha material. Nous avons parlé de la récolte de la fin du monde. Ahora hemos hablado de la cosecha del fin del mundo. Je veux maintenant entrer dans mon sujet maintenant. Ahora quiero entrar en nuestro punto. Solo estaba introduciendo. Mon sujet, c'est les obstacles de la récolte. Ahora voy a hablar de los obstáculos de la cosecha. Oh, Señor. Debes comprendre bien, aimé, la récolte nous donne aussi la richesse. Tenemos que saber que la cosecha también nos da la riqueza. La abundancia. Vous savez, quand ta poche est vraiment remplie, tu as aussi. Sabes, cuando tienes el bolsillo lleno, también estás contento. Yo no sé ustedes, pero yo cuando tengo el bolsillo lleno, soy feliz. Eso lo da la cosecha. El pastor sabe, se ríe porque sabe que cuando yo tengo el bolsillo lleno, todo va bien para mí. El Señor nos bendice. Pero tenemos que entender, saber los obstáculos, las barreras que bloquean que no podamos cosechar, no lleguemos a la cosecha. Nous avons ici 4, j'ai mentionné seulement 4. Tenemos 4, yo he mencionado solo 4 porque no tengo 4 puntos por el tiempo. El primer obstáculo, nous allons lire ça dans Michée 6, verset 12 lo leemos en Miqueas 6 del 12 al 15. El primer obstáculo es la vida de pecado. La vida de pecado. Ese es el primer obstáculo. La vida de pecado. Este es el primer obstáculo que bloquea que tú no coseches. La Biblia dice: ces richesses sont pleines de violence. Ces riches plutôt sont pleins de violence. Ses habitants profèrent le mensonge. Leur langue n'est que tromperie dans leur bouche. Oui. 13. C'est pourquoi je te frapperai de la souffrance. Ici, c'est le Seigneur qui parle.
Aquí el Señor es el que está hablando, porque antes dijo que la gente hace más cosas malas, son violentos, no son obedientes, y ahora el Señor habla lo que Él va a hacer. Por eso te voy a mandar sufrimiento. ¿A cause de quoi? De péché. 14. Tu mangeras sans te rassasier, et la faim sera au-dedans de toi. Tu mettras en réserve et tu ne sauveras pas. C'est-à-dire, tu vas faire l'économie, mais ton économie ne va pas aboutir. Das heißt, du wirst dein Geld sparen, aber deine Spare wird nichts und keine Ziele haben. Et je te livrerai à l'épée. 15, pour clôturer, tu sémeras ici. Tu semeras. Dice, tú sembrarás et tu ne moissonneras y pas. mas no segarás. O sea que no vas a cegar. Por todo lo que hay desde el 12 hasta el 15. O sea, tú vas a sembrar, pero no vas a cosechar, no segarás nada. ¿Por qué no habrá esto? Es porque hay una vida de pecado. Mis amados, nuestro Dios es el que bendice. Es un Dios santo. Amén. Nuestro Dios no ama la hipocresía. ¿Qué es la hipocresía? Es la vida de doble cara. Aquí me conocen evangelista y ahí no me conocen como evangelista, sino que hago otra cosa. Eso es la hipocresía. Aquí me conocen como hijo de Dios, pero ahí no me conocen ni siquiera como hijo de Dios. La vida de pecado bloquea la cosecha. Amén. Tú no puedes cosechar cuando tú vives una vida de pecado. Aquí el Señor mismo es el que dice, vas a sembrar, pero no vas a cosechar. Significa que tú vas a hacer el esfuerzo, pero el esfuerzo no va a dar resultado. Y vas a tener problemas para tener. Vas a pelear para tener, pero no vas a tener nada. Es el primer obstáculo. Es la vida de pecado. Mi oración hoy, que Dios nos ayude a ser renovados y a andar en su voluntad. Amén. Dame un amén fuerte. Amén. El primer obstáculo es la vida de pecado. J'ai écrit ici, le péché est un cancer qui vient pour détruire l'homme et sa récolte. Yo he escrito aquí que el pecado es un cáncer que viene a bloquearte para no llegar a tu cosecha. Es un cáncer, es una enfermedad. Amén. Amén. Deuxième obstacle pour la récolte. El segundo obstáculo para que no coseches c'est l'absence de semences. Es la ausencia de semilla. Si tú no tienes una semilla, tampoco puedes cosechar. El que no tiene semilla, no tienes nada. Entonces, ¿qué vas a cosechar si no tienes nada? Amén. Si quieres entender lo que yo estoy diciendo, pregunta a los agricultores. Si los agricultores no siembran, no van a cosechar tampoco. Por eso hay un tiempo para cosechar. Hay otro tiempo para cosechar. Nous allons lire Osée 8, verset 7. Oseas 8, 7. Et après, y luego, on va lire encore Galates 6, verset 7. Vamos a leer Galatas 6, 7. Empezamos con Oseas 8, 7. La ausencia de la semilla, cuando no tienes semilla, cuando no tienes nada. Aunque tú tengas magia, no vas a recibir nada. La cosecha siempre necesita antes una semilla. Porque sembraron, viento y torbellino cegará.
segarán, Ils no moissonneront la tendrán mies, tempête. ni su espiga hará harina, o sea que no han sembrado nada, han sembrado viento, también van a cosechar nada. Dios es el que lo está diciendo. Bien-aimé, Dieu connaît toutes choses. Mi amado, Dios sabe todas las cosas. Tu Amén. peux mentir, mais tu ne peux pas mentir Dieu. Amén. Me puedes mentir, pero no puedes mentir a Dios. Amén. Quand tu ne sèmes rien, Cuando tú no siembras nada ne t'attends pas à quelque chose. y no te esperes a nada. Ils ont semé du vent. La Biblia dice que sembraron viento y van a cegar tempestad. Sabéis que la tempestad es más que viento, o sea que el Señor como que está enfadado. O sea que tú siembras viento, ¿sabéis qué trae la tempestad? La gente en la tempestad, la gente puede morir y ser dañados. En el Estados Unidos hay tempestad que le han dado nombre. Porque cuando viene la gente ya les dice salir de este lugar porque le viene el huracán y va a destruir. O sea que cuando tú no siembras, el Señor está enfadado. Así que tener cuidado con la tempestad del Señor. Amén. Que Dios nos ayude a saber sembrar. La ausencia de la semilla también bloquea la cosecha. Tienes que tener algo. La loi spirituelle de la récolte existe. Il faut d'abord avoir une semence avant de récolter. La ley de la cosecha dice que tienes que tener una semilla antes de cosechar. Es una ley, hay que tener una semilla, algo sembrado. Galates 6, verset 7. Galatas 6, 7. Merci. Cette loi dit ceci. Dice así. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, esto segará. Dios, todo lo que tú siembras es lo que vas a cosechar. Amén. Y tenemos que entender que esta ley está en muchas partes. Porque cuando hablamos de semilla hay mucho tipo de semilla. Hay mucho tipo de semillas. O sea, tu vida y la mía es una semilla. El que siembra su vida en Jesús también va a cosechar la vida eterna. Amén. La segunda cosa, tu tiempo es una semilla. Cuando tú das tu tiempo a Dios, entiende que un día Dios te va a recompensar. No es en vano cuando tú te conectas o vienes aquí. Hermana Yarina, no te... el tiempo que tú das a Dios, Dios te va a bendecir. No mires a la gente, yo vengo todos los días, no mires eso. Cuando venimos y damos nuestro tiempo a Dios, Dios nos va a bendecir. Hermano, no te canses. El tiempo que tú le das a Dios, Dios está contabilizando esto. Amén. Yo te respeto porque tú vienes siempre a tiempo. No es en vano, Dios lo está viendo. Amén. En día Dios te va a recompensar. Quiero dar a todos que el tiempo que tú das para ir a la iglesia, para conectarte, sepa de que Dios conoce este tiempo y no lo va a olvidar. Hermana Vicky, Dios te va a bendecir un día. Puedes decir un día, oh, yo me quedo en casa porque no puedo, pero tú aún así vienes. El Señor lo ve. El Señor va a bendecir. Dame un amén fuerte. ¿Sabéis cuando trabajamos en la oficina, nuestro trabajo, nos pagan según el horario? Según el horario, las horas. O sea, que calculan tu tiempo y luego te pagan.
Si tu as beaucoup travaillé, si tú has trabajado mucho, tu as fait les heures supplémentaires, has hecho horas extras, van a añadir más dinero a lo que te dan normalmente. A tu sueldo van a añadir más dinero por tus horas extras. El Señor también, cuando tú haces horas extras, Dios también te va a bendecir. Y yo oro a Dios que todo aquel que hace horas extras para Dios, en tu casa tú oras, haces vigilia personal, que Dios te pueda localizar y te bendiga en el nombre de Jesús. Pensé que ibas a decir amén. Dios es fiel y Él ve todo lo que tú haces. Y nuestro tiempo es una semilla. Quiero ir más lejos todavía. Tenemos que saber también el dinero que tenemos es también una semilla. El dinero que tú tienes es una semilla. El que sabe organizar su dinero y poner la cuenta de Dios dentro de su dinero, Dios le va a bendecir. Los intereses de Dios en tu dinero, Dios te va a bendecir. Tenemos que saber que Dios, cuando le damos, Él es fiel para devolver. Él es fiel. No damos a Dios porque vamos a recibir. No, eso no funciona así. Damos a Dios porque Dios ha puesto un sistema. Antes de que le demos, Él ya nos ha dado. Es la ley. Y para que Él nos bendiga también hay que dar. Él es el que ha puesto esta ley. Un día el Señor decía a los hijos de Israel, dijo, ¿qué podéis darme? Porque el mundo me pertenece. Los animales, todo, yo lo he creado yo. Ustedes no tienen nada que darme. Cuando yo cojo mi pequeño diezmo y lo doy ahí, eso es nada. Es para que Dios me bendiga. Yo busco mi bendición, por eso yo traigo mi diezmo, yo busco mi bendición. La razón por la que la Biblia dice que cuando tú das, hay que dar con gozo, sin murmuración y excitación. Sin entristecerte. Muchas veces no sabemos cómo usar nuestra semilla. Hay veces que usamos hasta mal nuestra semilla. Puedo dar un ejemplo. El diezmo es una semilla. Cuando Dios te hace recibir 3,000 euros, el diezmo de 3,000 euros son 300 euros. Cuando tú vienes aquí, en vez de dar 300, tú vienes a dar 200, no has dado nada a Dios, no has dado a Dios su parte. Es mejor que te lo quedes. Porque el diezmo es la décima parte. Todos trabajamos y todos tenemos que pagar nuestro diezmo. Yo que predico aquí pago mi diezmo. Es un principio que Dios ha dado a todo el mundo. ¿Sabéis? Cuando tú das al diezmo, normalmente Dios va a añadir. Cuando tú haces trucos en el plan, hago trucos, en vez de dar lo que tienes que dar, vienes a dar poco, es muy diferente. Es muy diferente. Vas a tener la tempestad. No es mi oración. Solo os estoy exhortando para que podamos tener una buena cosecha. Tenemos que ser gente que dan, que tienen la semilla en la mano. El segundo obstáculo es la falta de semilla. Dijimos que lo que el hombre siembra es lo que cosecha.
Amen. Amen. Il y a encore une autre semence que je voulais encore parler, c'est nos paroles. Nos paroles. La otra semilla que yo quería añadir son nuestras palabras. C'est que l'on aura semé, il les moissonnera. Les paroles que tu sèmes. Las palabras que tú siembras son las que vas a cosechar. Amén. Oh, Señor. Ce que toi tu dis aux autres, on te dira ça aussi. Lo que tú dices a los demás también te lo dirán a ti. Si toi tu dis aux autres de mauvaises choses, un jour on va te dire les mêmes choses. Si tú dices a los demás malas cosas, un día te lo van a decir a ti también. J'ai écouté les témoignages d'une grande servante de Dieu. Yo he escuchado el testimonio de una gran sierva de Dios. Ella dijo así. Sa vie a commencé à changer quand elle a changé des paroles qu'elle prononçait pour sa vie. Su vida cambió cuando ella también cambió las palabras que pronunciaba para su vida. Elle ne savait pas que quand elle prononce des mauvaises paroles, c'était des mauvaises semences. Ella no sabía que cada vez que pronunciaba malas palabras era malas semillas. Et sa vie prenait la direction de ces semences. Y su vida estaba cogiendo la dirección de estas semillas. Mais quand elle a commencé à prononcer de bonnes paroles, Mas cuando ella empezó a hablar buenas palabras, elle a commencé à dire je suis une femme bénie. ella empezó a decir yo soy una mujer bendecida, soy una mujer liberada. Pas la rancune des autres. Yo no tengo rencor de nadie. Qui brille. Yo soy una mujer que Elle a brilla. commencé à parler de Ella bonnes empezó a paroles dans sa hablar vie. cosas buenas en su vida. Ces paroles-là ont Y estas commencé à palabras changer sa vie. empezaron también a cambiar su vida. Bien-aimé, chaque fois quand tu te réveilles Mi amado, le cada matin, vez que tú te levantas cada mañana, ¿cuáles son las semillas que tú dices a tu vida? La bouche qui ne déclare rien ferme la bénédiction pour sa vie. La boca que no dice nada, cierras la bendición de tu vida À también. partir d'aujourd'hui, le matin, A partir de hoy, en la mañana, empieza a hablar sobre tu vida. Siembra buenas semillas para tu vida. Di, yo soy una mujer bendecida. Soy una mujer con buena salud. Yo soy una mujer de favor. En todas partes donde yo entre, la gente me va a recibir. Yo no soy un hombre como todos los hombres. Yo no soy un joven como todos los jóvenes. Yo soy la cabeza y no la cola. En la escuela estaré siempre en la cabeza. En el trabajo mi jefe me va a amar. Es lo que yo pronuncio en mi vida. Aunque a pesar de mis insuficiencias, el Señor, mi jefe empieza a ponerme en cosas buenas. Alléluia. Je suis en train de le préparer. Y yo lo estoy preparando ya desde casa. Je parle sur ma vie. Hablo sobre mi vida y la Biblia dice Jésus-Christ avait la faveur devant Dieu et devant les hommes. Jesucristo tenía favor delante de Dios y de los hombres. Tienes que hablar de que haya favor en tu vida, que lo que yo hago va a salir adelante. Aunque hoy yo siento como que la cosa no va a funcionar, hay que hablar. Hay que hablar a tu cuerpo. Di, cuerpo, me vas a obedecer. Vas a escuchar la palabra de Dios. Vas a hablar a tu vida hasta que tu vida va a empezar a seguir tus palabras. Porque nuestras palabras son semillas y lo que tú siembras, lo que tú dices, esto es lo que vas a cosechar. ¿Alguien me ha entendido? Amén. Este es el segundo obstáculo. Dijimos que ausencia de semilla. La tercera. Quatrième. J'ai déjà parlé troisième. Ah. Non. La sémence, j'étais en train de développer la sémence. C'est pas le problème, on avance. Écrivez. Ceux qui sont à 3, écrivez 3. Ceux qui sont à 4, écrivez 4. Los de 4 avanzamos. C'est la vie du péché. 2, c'est l'absence de sémence. 3, c'est la parole. Non. Si, tu as dit parole. La parole, c'est dans la sémence. La palabra está dentro de la semilla. J'ai parlé de la sémence, l'argent, la sémence. Estuve hablando de que la semilla es dinero, la palabra. Trois maintenant. La tercera. Vraiment, j'ai compris que les gens sont en train de me suivre. Yo he entendido ahora que la gente me sigue, no puedo perderme. Alléluia. Amen. On acclame le Seigneur pour ça. Aplaudimos al Señor. Amen. Maintenant, troisième, ahora la tercera, qui détruit aussi la récolte, que destruye también la cosecha, c'est la malédiction. Es la maldición. La malédiction. La maldición.
Deutéronome 28, verset 15 à 18. Deuteronomios 28 del 15 al 18. Y vamos a saltar y vamos a leer el 38. Deutéronome 28, 15 à 18. Deuteronomios 28 del 15 al 18. La Bible déclare. La Biblia dice, Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel pero ton mas si Dieu, tú no obedeces la si voz tu ne del observes Eterno pas tu et ne Dios mets pas en pratique tous ces y commandements, no pones en toutes les lois práctica que je te todos prescris esos, aujourd'hui, esta ley que te voici pongo hoy, toutes les malédictions qui viendront sur toi mira toda la et qui maldición seront que ton vendrá a partage. ti, que será contigo. Amen. Amen. Nous sautons directement comme l'air avance. Saltamos Donne-moi directamente le verset 38 et 39. el versículo 38 Là, on a 39. commencé à énumérer. Ahí empezamos a enumerar 38, 38-39. Tu transporteras Sacarás sur mucha ton semilla champ al beaucoup campo de semences, y recogerás poco, et tu porque feras la une faible langosta récolte. lo consumirá. Car les sauterelles la dévoreront, les Plantarás sauterelles. viñas y Tu labrarás, planteras des vignes et tu les pero no cultiveras. beberás vino, Tu ne boiras pas de no, vin. no recogerás Tu ne feras uvas, pas de récolte, porque car les el vers la gusano mangeront. se la Le ver comerá, des el terres. gusano de la tierra. Die Wurmeln. La présence des vers et des sauterelles, ça marque la malédiction. La presencia So bedeutet, ja, la presencia del gusano y la langosta representa la maldición. Hay On veces peut s'aimer, podemos sembrar, on marche dans la sainteté, andamos en la santidad, on a aussi la semence, tenemos la semilla, mais on a un combat qu'on ne comprend pas. pero tenemos un combate que no entendemos. On a un combat qu'on ne comprend pas. Tenemos un combate que no entendemos. Y tú dices, ¿cómo es que no llego a ir lejos? Comment est-ce que je n'arrive pas à voir la récolte? ¿Cómo es que no llego a Comment est-ce que je n'arrive cosechar? pas à voir la bénédiction? ¿Cómo es que no llego a Comment est-ce que encontrar je la n'arrive pas bendición? à voir la prospérité? ¿Cómo es que no llego a tener la prosperidad? Peut-être quelque part, il y a ce qu'on appelle la malédiction cachée. Puede haber que en alguna parte hay algo lo que llamamos la maldición Il y a oculta. beaucoup de sortes de malédictions. Hay Aujourd'hui, mucho je vais tipo de parler maldición cachée. y luego hoy solo voy a hablar de la maldición oculta. La malédiction cachée, c'est une malédiction qui existe, mais que l'homme lui-même ne comprend pas et ne prend pas conscience de ça. Muchas son maldiciones que existen, pero que tú mismo no te das cuenta y no entiendes tampoco, ni siquiera sabes. Y esta maldición oculta, en muchos casos, en general, c'est dans le sang ou encore dans ce que les aïeux ont fait. Está en la sangre, esta maldición puede estar en tu sangre o lo que tus ancestros hicieron. ¿Cómo es que la malédiction se transmet dans le sang? ¿Cómo la maldición se va pasando de sangre? Quand il y a une alliance dans la famille que toi tu ne connais pas parce que tu n'étais pas encore né, mais cette alliance-là crie contre vous tous. Él habla de cuando la maldición de la sangre va cuando haya una alianza y esta alianza tú no estabas ahí, o sea que no sabes cuándo pasó, pero tus ancestros lo hicieron y esto está en tu sangre. Y esta maldición también combate tu cosecha. Mis amados, yo he visto familias. Il y avait une famille quand j'étais à Kinshasa, on había una familia cuando estaba en Kinshasa, íbamos frente a frente con ellos. Après la mort de leur papa, después de la muerte de su padre, les enfants ont fait tout pour reprendre les choses, ils se sont bagarrés et ils étaient des Bas-Congo. Chez nous, les Bas-Congo, c'est une tribu qui a vraiment... S'il y a des Bas-Congo ici, pardonne-moi, mais la sorcellerie quand même c'est fort. Los Bas-Congo es una tribu en mi país que ellos usan mucho la brujería y cuando este hombre se murió, la familia, los hijos empezaron a pelear por la herencia. Le petit frère de papá ahora el más, c'est-à-dire sorcier. El más pequeño de papá era un brujo, un gran brujo. Cuando le cogieron, los hermanos mayores cogieron todo a fuerza, él dijo, ya os vais a enterar, vais a ver. Y ahora la maldición empezó a seguir. Y como ellos no estaban en el Señor, mis amados, si tú sales de esta familia, si tú eres de esta familia, tienes problemas, porque hay maldiciones ocultas. Hasta un niño que nace hoy, mas como ha nacido en esta familia,
malédiction-là va les poursuivre. La maldición esta le va a seguir. Et cette malédiction, Y esta maldición c'est aussi un obstacle es también un obstáculo pour la récolte. para la cosecha. Je prie Dieu aujourd'hui Yo oro a Dios hoy que le Seigneur nous délivre que el Señor nos libere de toute malédiction cachée que nous de ne connaissons toda pas. maldición oculta que no Que cette conocemos. malédiction-là soit brisée dans Que les noms de esta Jésus. maldición sea destruida en el nombre de Jesús. Cierra Cierra nuestros padres, ancestros que hicieron alianzas que no sabemos. Hoy yo levanto mi mano en el nombre de Jesús. Que la gracia de Dios nos localice en el nombre de Jesús. Si ellos han hecho alianza, han hecho altares, nosotros no habíamos nacido todavía. Pero yo me levanto hoy delante del altar del Señor, sobre la unción que traigo del Señor, y oro en el nombre de Jesús. Señor, libéranos en el nombre de Jesús. Libéranos en el nombre de Jesús. Libéranos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amados. Cuando declaramos así, tienes que poner tu fe dentro también, para que toda cosa que está oculto sea roto, destruido. La ignorancia, mi amado, no es una excusa, la ignorancia. Cuando tú no sabes algo en el mundo espiritual, eso no significa que tú eres inocente. En el mundo espiritual no hay inocente, nadie es inocente. Que tú lo sepas o tú no lo sepas, te va a seguir. Amen. Amén. Gloire à Jésus. Gloria a Jesús. Maintenant, le dernier obstacle pour Ahora el continuer, último obstáculo para terminar, qui nous empêche d'avoir la récolte, que nos bloquea no llegar a la cosecha, c'est le manque de foi. es la falta de fe. Quelqu'un peut avoir une vie de sanctification. Alguien puede tener una vida de santificación, Il peut avoir des semences. puede tener semilla, Il peut ne pas avoir la malédiction parce que Christ nous a délivrés de toute puede malédiction. no tener maldición porque Jesús nos ha liberado de Mais toda ce dernier maldición. point, c'est très important. Pero este último punto es muy importante. Quand tu n'as pas la foi, Cuando no tienes fe, quand tu n'as pas la foi, cuando tú no tienes tu fe, ne peux pas avoir la récolte. tampoco puedes tener la cosecha. C'est-à-dire, quand nous donnons, nous devons avoir la foi que tu ne donnes pas pour donner. O sea que cuando damos, tenemos que tener la fe de que yo no estoy dando por dar, yo no estoy gastando mi dinero, sino que estoy dando para que mi vida cambie. Je ne donne pas au pasteur André. Yo no doy al pastor Je ne Andrés, donne pas à Noda. yo no doy a Mais je Noda, donne à Dieu. yo doy a Comme Dios. je donne à Dieu, Y como doy a le Dios, Seigneur va me bénir. el Señor me va a C'est bendecir. ça un homme qui a la foi. Esto es un hombre que tiene fe. Nous allons lire un verset Vamos a leer un versículo qui nous illustre quelqu'un qui n'a pas la foi. que nos ilustra una persona que no tiene fe. Ecclésiaste 11, 4 à 16. Eclesiastes 11 del 4 al 6. Ecclésiaste 11, 4 à 6. Eclesiastes Oh, 4 gloire à Jésus. del 11 del 4 al 6. 11, 4, la Bible déclare: La Biblia dice: celui qui observe le vent ne sèmera point. Celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. C'est-à-dire, quand tu regardes o sea que el que observa el viento no sembrará. les El que climats, mira las nubes no segará. ta poche, Tu bolsillo, ces derniers temps, la conjoncture actuelle, c'est-à-dire la vie, comment la vie, o sea, cómo va la vida. Tú miras cómo está la vida actual. ces derniers temps, c'est difficile. Ese tiempo es difícil, empiezas a decir: Oh, quand je vais travailler, je souffre dans mon travail. oh, Je cuando ne peux yo pas quiero donner mon argent trabajar, bien. cuando yo quiero trabajar, yo trabajo y sufro mi trabajo, no voy a ir a dar mi dinero para nada. Cuando tú miras el viento, miras La Bible déclare, tu ne peux el pas viento, semer. la Biblia dice que no puedes Celui qui sembrar. regarde ça, il n'a pas El la que foi. mira las nubes y mira el viento no tiene fe. Il est influencé par le climat. Está influenciado por el clima, por lo que él hace, por el sufrimiento, por su camino, y no ve la bondad de Dios. Was sieht über diese Jahreszeit, was erlebt, aber der sieht nicht auf die Güte Gottes. Verset 5. El 5. Comme tu ne sais pas Como tú no sabes cuál es el cambio quel del est le viento chemin du vent, y cómo ni crecen comment los se forment huesos les os dans les en el ventres de vientre la femme de, enceinte,
de la madre encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Dice, cuando el niño está en el vientre, no sabemos cuándo se forman los ojos, cuándo sale el pelo, cuando ahora el niño respira, no sabemos nada de eso. De la misma forma, no sabemos tampoco la obra de Dios. Amén. O sea, cuando tú das, tú no sabes cómo Dios trabaja para bendecirte. Puedes dar hoy aquí, y igual el Señor no te va a dar aquí. Igual Dios te va a dar en el camino. Igual te va a dar en tu trabajo. Te va a dar a través de tus hijos, y tus hijos te van a bendecir. Igual va a abrir puertas. Pero tú has dado aquí en la iglesia, y el Señor te abre puertas en otro lado. Aleluya. El Señor trabaja cuando damos. La Biblia añade, por la mañana siembra tu semilla, y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor. Si esto es o aquello, o si lo uno o lo otro es igualmente bueno. O sea, si tú siembras hoy tú has dado tu ofrenda. El domingo que viene, Dios te bendice otra vez. Da la ofrenda. No digas, no, yo ya para el mes yo solo voy a dar una vez. No, da hoy. Da también. Tú no sabes cuál es la semilla que Dios va a producir. La Biblia dice, si tú das en la mañana, da también. No te canses. No te canses. Quiero terminar con un testimonio. Había una mujer en una ciudad en África. Una mujer que era una hermana en la iglesia. Ella encontró a un hombre, pensando que este hombre estaba convertido a Cristo. Ella le entregó su corazón, le dio todo y se casaron. Y este todavía no estaba convertido, era un pequeño de la iglesia. ¿Sabes? Hay hombres cuando te calcula, hay hombres que cuando quiere estar contigo hasta se convierte un discípulo de Cristo, pero cuando ya te tiene, ya coge sus viejas costumbres. Esto es lo que hizo este hombre. Después de hablar a la hermana, se casaron en casa. El hermano cogió sus hábitos, empezó a beber otra vez, empezó sus hábitos antiguos. Pero tú eras un hermano, dice, déjame en paz. Yo ya estoy casado y ya he terminado, yo ya tengo lo que quería. Y lo peor fue que empezó a pegar a la hermana. Y lo más grave, la mujer ya estaba embarazada. Hasta empezó a pegar a la hermana, a hacerle violencia mientras estaba embarazada, hasta echarla de casa. La hermana estaba afuera, buscó ir donde los padres, porque los padres no querían, fue abandonada por su familia, y como no tenía dónde dormir, empezó a dormir fuera, en la calle, embarazada. Esto era muy difícil por esta hermana para comer. Ella empezó a mendigar para comer. Ella todas las mañanas iba al mercado, pone su plato así, se sienta embarazada y empieza a mendigar. Pero lo que era bueno en esta hermana, ella no abandonó a Dios. Amén. Aunque tú tienes sufrimiento, no abandones a Dios. Mi alma te alaba. Job dijo, mi Redentor vive. No se levanta el primero, sino que el último al final se levantará. Él se levantará
levantará al final. Así que cuando todo el mundo se ha ido, hasta yo mismo ya no sé qué hacer. Es cuando Él se levanta, amén. La hermana no abandonó a Dios. Y lo que era bueno en esta hermana, ella tenía la costumbre de pagar su diezmo. Cuando le daban estas pequeñas migajas en el plato, ella sacaba su diezmo, amén. Ella sacaba la parte más grande, ella daba a Dios. La gente le decía, tú estás enferma, tú que sufres así, y tú coges tu pequeño dinero para ir a dar a Dios en la iglesia. Ella decía, yo doy a Dios, y porque yo sé que un día Dios se va a acordar de mí, porque Dios es fiel, amén. El Dios que servimos es fiel, amén. A pesar de que la hermana tenía problemas, estaba abandonada, el embarazo era grande ya, ella no sabía qué hacer, pero ella seguía siendo fiel. Ella sabía dar su semilla, ella andaba en la santidad, ella tenía fe de que un día Dios va a hacer. Este día llegó. Escucharme, pueblo de Dios. Cada día de la vida hay un día que Dios ha preparado para ti, y ese es el día que llamamos el día de la visita. Que no te desanimes, tu día de visita va a llegar y Dios va a cambiar tu vida. Dame un amén grande, dame un amén grande. Y el día de esta hermana llegó. Un pastor bendecido, un pastor rico. ¿Sabéis cuando estamos hablando de que un pastor ya tiene un avión para él? Nosotros vamos a seguir trabajando. Era un pastor bendecido. Él tenía un seminario. Él estaba yendo para ir en el seminario con su coche. A mitad de camino, el Espíritu Santo le habló. No vayas a la derecha, vete a la izquierda. No vayas directo. El Señor dijo, el hombre dijo, ¿me están esperando? Dijo, no. Vete a la derecha. Y el Señor le dijo, vete a la derecha. El hombre fue con el coche a la derecha. Mientras él iba, el Espíritu Santo le llevó al mercado, y al lado estaba la hermana, y la mujer mendigaba con el embarazo. El Espíritu Santo le dijo, mira, dice, mira, y cuando el hombre miró, vio a una mujer, le dijo, acércate a esta mujer. El hombre le dijo, yo tengo un seminario, tengo que ir, y el Señor le dijo, este es tu seminario. Cuando es tu día, el Señor puede destruir los programas, todo, porque es tu día. Llamamos esto el día de la visita. El día que el Señor ha dicho en el cielo que yo voy a descender para bendecir a mi hija. Amén. Mis amados, el pastor descendió, y cuando descendió, la gente decía, ¿pero qué está pasando? El pastor fue a ver a la mujer. Y la gente miraba. La mujer también tenía miedo. Me han venido a detener. ¿Qué he hecho? Tenía miedo ella. Amén. El pastor vino y dijo, hermana, hija, ¿qué haces aquí? Ella empezó a hablar así tartamudeando porque tenía miedo. El Señor le dijo, Dios me ha mandado. ¿Qué haces tú aquí? Y ella entendió que el Señor es el que había mandado a pastor. Hasta le contó ya toda la historia hablando bien, porque la mujer entendió que Dios le había mandado a este pastor. El pastor le dijo, hoy el Señor se ha acordado de ti. Este es el día de tu visita. Cuando tú eres fiel a Dios, un día Dios te va a enseñar que Él es más fiel que tú. Amén. Es lo que el Señor hizo con esta hermana. Como ella estaba dispuesta, estaba ya preparada,
ella iba a dar a luz y directamente le llevaron al hospital. El pastor dio orden, dijo buscar una casa, buscaron todo para esta mujer. El pastor pagó todo. El pastor quería ir, dijo no, tú quédate aquí, es el trabajo que vas a hacer hoy. Tú vas a, esto es lo que aquí te toca trabajar aquí. El pastor estaba feliz porque había cumplido la voluntad de Dios. Ellos fueron juntos al hospital. Y en ese momento ingresaron a la mujer y tenía que dar a luz el mismo día. Y horas después ella dio a luz, todo salió bien. El pastor empezó a hablar, a orar, dándole gracias a Dios. Dice, gracias porque Señor, yo he cumplido tu voluntad. Y la hermana decía, gracias a Dios. ¿Por qué? Porque tú eres fiel. Yo decía a la gente que tú me vas a visitar y hoy me has visitado. Amén. Es que podemos aplaudir al Señor. Aplaude para Jesús. Amén. Y para terminar, mi amado, quita todo obstáculo que nos bloquea a no cosechar. Amén. On va prier maintenant. Vamos a orar. Ferme tes yeux là où tu es. Cierra tus ojos ahí donde estás. Le Seigneur nous a parlé. El Señor nos ha hablado. Je veux que tu comprennes que Dieu Quiero que tú entiendas que tú eres, que si tú eres fiel, Dios es capaz de hacerlo todo. Prions contre les obstacles. Ora contra los obstáculos et que Dieu nous aide y que Dios nos ayude a vivir la récolte. la cosecha. Prions le Seigneur. Oramos en el nombre de Jesús. Oh Señor, vengo a orar, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Oh Señor, estamos aquí, Padre Santo, hemos escuchado tu palabra, Señor. Oh Señor, ayúdanos con la cosecha, Padre. Tú nos has hablado de la cosecha, Padre. Oh Señor, Padre Santo, ayúdanos. Tú has dicho que a través de sembramos con nuestras palabras, sembramos con nuestro tiempo, sembramos con nuestra economía. Queremos contribuir en ello, Padre Santo. Son las llaves que tú nos has dado, Padre Santo. Oramos contra todo lo que nos bloquea, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, porque tú nos hablas y tú nos has enseñado lo que tú has preparado para nosotros. Gracias, te damos gracias por este momento. Bendecimos tu nombre. Te damos gracias, Señor, por lo que tú has hecho. Que el honor y la gloria sea para ti. Aquí por los siglos de los siglos, en el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Amén. Nos preparamos para las ofrendas. Amén.